Nuestro hogar, la vida en el mundo espiritual, por el espíritu André Luis, psicografiado al medium Francisco Cándido Javier. Capítulo 39. Escucho a la señora Laura. Me había impresionado profundamente el caso de Tobías. Aquella casa, cimentada sobre nuevos principios de unión fraterna, me preocupaba como un tema obsesivo. Al fin de cuentas, todavía me sentía dueño del hogar terrestre y evaluaba lo difícil que sería para mí mismo una situación semejante. ¿Tendría el coraje de conducirme como Tobías? ¿De imitar su conducta? Admitía que no. A mi entender, no sería capaz de despreciar a mi querida Celia, ni jamás admitiría tal imposición de parte de mi esposa. Los comentarios de la casa de Tobías me torturaban el cerebro. No hallaba explicaciones que fueran al mismo tiempo adecuadas y convincentes. Tan ocupado me sentía que al día siguiente decidí hacerle una visita a Licias, en un momento de descanso. Ansiaba recibir alguna aclaración de parte de la señora Laura, a quien dedicaba una confianza filial. Fui recibido con elocuentes demostraciones de alegría y aguardé el momento propicio que se me permitiera escuchar a la madre de Licias con calma y serenidad. Una vez que se marcharon los jóvenes en dirección a sus habituales entretenimientos, expuse a la generosa amiga el problema que me afligía, sin disimular la timidez. Ella, con su gran experiencia de la vida, me sonrió y para empezar me dijo: «Ha hecho usted bien en traer la cuestión para nuestro estudio recíproco. Los problemas que torturan el alma demandan la intervención amistosa para que sean resueltos». Luego de una breve pausa, prosiguió con gentileza: «El caso Tobías es nada más que uno de los tantos que conocemos aquí, como también en otros núcleos espirituales, cuya característica en común es el pensamiento elevado. Pero resulta chocante para nuestros sentimientos, ¿no es verdad?», alegué con interés. «Cuando nos atenemos a los puntos de vista estrictamente humanos, esas cosas llegan a escandalizarnos. Sin embargo, amigo, ahora es necesario que supeditemos todo a los principios de naturaleza espiritual. En tal sentido, André, necesitamos comprender el espíritu de secuencia vigente en los escenarios evolutivos de la vida. Si hemos atravesado la extensa escala de la animalidad, es lógico que esa animalidad no desaparezca de un día para otro. Nos insumen muchos siglos emerger de las categorías inferiores. El sexo es una parte del patrimonio de las facultades divinas que más demoramos en asimilar. No será sencillo para usted, en la actualidad, compenetrarse del elevado sentido de la organización doméstica que visitó ayer. No obstante, allí reina la felicidad, debido a la atmósfera de comprensión que se generó entre los personajes del drama terrestre. No todos consiguen sustituir las cadenas de oscuridad por vínculos de luz en tan escaso tiempo. ¿Y es esa una regla general?, consulté. ¿Los hombres y las mujeres que se hayan casado más de una vez establecen nuevamente el núcleo doméstico aquí y se hacen acompañar por todos los afectos que han conocido?». La interlocutora, con un gesto de inmensa paciencia, me explicó: «No llegue a ese extremo. Es indispensable que avancemos lentamente. Muchas personas pueden compartir afecto, pero les falta la comprensión. No se olvide que nuestras edificaciones vibratorias tienen mayor consistencia que las de la tierra. El caso Tobías es un ejemplo de la victoria de la auténtica fraternidad por parte de las tres almas interesadas en alcanzar el entendimiento necesario. Quien no se adapte a la ley de la fraternidad y la comprensión no podrá cruzar esas fronteras.
Las regiones oscuras del umbral están repletas de entidades que no resistieron tales pruebas. Mientras dura su odio, se asemejan a agujas metálicas sometidas a los más contradictorios influjos. Mientras no lleguen a comprender la verdad, padecerán el dominio de la mentira y, en consecuencia, no podrán penetrar las zonas donde se desarrolla actividad de características superiores. Es incalculable la cantidad de criaturas humanas que padecen durante largos años sin experimentar ningún alivio espiritual por el solo hecho de eludir la fraternidad auténtica. ¿Y qué sucede entonces? Indagué, aprovechando una pausa de la interlocutora. Si no son admitidas en los núcleos espirituales de aprendizaje ennoblecedor, ¿dónde se instalarán las pobres almas que pasan por experiencias de esa clase? Luego de padecimientos realmente infernales, a causa de las creaciones inferiores que inventan para sí mismas, argumentó la madre de Lisias, van a realizar en la experiencia carnal lo que no pudieron concretar en ese ambiente extraño al cuerpo terrestre. La bondad divina les concede el olvido del pasado, cuando se hallan dentro del organismo físico en el planeta, y recibirán a través de los vínculos de consanguinidad a aquellos de quienes deliberadamente se apartaron debido al veneno del odio o de la incomprensión. De ahí se infiere, cada vez con mayor intensidad, la oportunidad de la recomendación de Jesús en cuanto a la inmediata reconciliación con nuestros adversarios. Antes que a otros, el consejo nos interesa a nosotros mismos. Debemos aplicarlo para nuestro propio beneficio. Quienes saben aprovechar el tiempo una vez concluida la experiencia terrena, pueden necesitar el regreso a los círculos de la carne, pero de todos modos está en condiciones de verificar sublimes construcciones espirituales en relación con la paz de la conciencia, y cuando vuelva a la materia grosera el bagaje que deba cargar estará más aliviado de preocupaciones. Muchos espíritus emplean siglos en el intento de desarticular animosidades y antipatías durante la existencia terrestre, pero después de la desencarnación se dejan dominar por ellas nuevamente. El problema del perdón, según Jesús, mi querido André, es muy serio. No se resuelve con conversaciones. Perdonar verbalmente es cuestión de palabras. Pero quien realmente perdona necesita mover y extraer de su interior pesados fardos de otras épocas. A esa altura, la señora Laura se quedó en silencio, como quien necesita meditar acerca de los alcances de los conceptos expresados. Aprovechando la oportunidad, aduje: la experiencia del casamiento, a mi entender, es sagrada. La interlocutora no se sorprendió con la afirmación y reflexionó. A los espíritus que no pasan de una simple experiencia animal, nuestra conversación no les interesa. Pero para quienes comprendemos la necesidad de la iluminación con el Cristo, es imprescindible destacar no sólo la experiencia del casamiento, sino todos los aspectos de la experiencia sexual, pues afecta profundamente la vida del alma. Al escuchar esa manifestación, no pude dejar de ponerme rojo, pues recordé mi pasado de hombre común. Mi mujer había sido para mí un objeto sagrado que yo anteponía a todos los afectos. Sin embargo, cuando escuché a la madre de Lisias, acudieron a mi mente las viejas palabras del Antiguo Testamento. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva, ni su asno ni su buey, ni otra cosa que le pertenezca. Por un instante me sentí capaz de proseguir, admirado por el caso de Tobías. La interlocutora percibió mi turbación íntima y de todos modos prosiguió. Donde el esfuerzo de reparar es tarea de casi todos, debe haber lugar para mucha comprensión y mucho respeto a la misericordia divina que nos ofrece tantos caminos y rectificaciones justas. La experiencia sexual del ser que ha recibido algo de luz en su espíritu es un acontecimiento sumamente importante para él mismo. Por ese objetivo, la comprensión fraterna precede los trabajos
decididamente orientados a la redención. Poco tiempo atrás escuché que uno de los nobles instructores del Ministerio de Elevación aseguraba que si pudiera iría a materializarse en los planos carnales a fin de decirles a los religiosos en general que la caridad, para merecer el calificativo de virtud, debe ser sustentada por la fraternidad. A esta altura la dueña de casa me invitó a visitar a Eloísa, que todavía permanecía en su habitación, con lo que me dio a entender que no deseaba explicar más detalles sobre el asunto. Cuando hube verificado la mejoría de la joven recién llegada del planeta, que iba en continuo aumento, regresé a las cámaras de rectificación, sumergido en profundas reflexiones. Ahora ya no me preocupaba la situación de Tobías, ni las actitudes de Hilda o Luciana. Me impresionaba, eso sí, el imponente problema de la fraternidad humana. Capítulo 40. Quien siembra, cosechará. No podía justificar la especial atracción que me despertaba la posibilidad de una visita al departamento femenino de las cámaras de rectificación. Hablé con Narcisa acerca de mi deseo y ella se comprometió a satisfacerme a la brevedad. Cuando el padre nos convoca a un determinado lugar, manifestó bondadosamente, se debe a que allí nos aguarda una tarea. Cada situación de la vida tiene una finalidad específica. No deje de tener en cuenta este principio en sus visitas aparentemente casuales. Siempre que nuestros propósitos tiendan a la práctica del bien, no tendremos dificultad para identificar las sugerencias divinas. Ese mismo día la enfermera me acompañó en busca de Nemesia, una prestigiosa cooperadora de aquel sector de servicio. No fue difícil hallarla. Filas de lechos de singular blancura, cuidados con esmero, estaban ocupados por mujeres que más parecían despojos humanos, porque aquí gemidos desgarradores, allá angustiosos gritos. Nemesia se caracterizaba por una generosidad similar a la de Narcisa, y manifestó con bondad: «Usted, amigo, ya debe estar habituado a estas escenas. En el departamento masculino la situación no es muy diferente». Con un gesto indicativo, la compañera subrayó: «Narcisa, haga el obsequio de acompañar a nuestro hermano y muéstrele los servicios que juzgue convenientes a los fines de su aprendizaje. Siéntanse como en vuestra casa». Mi amiga y yo hacíamos comentarios acerca de la vanidad humana, siempre dependiente de los placeres físicos, y al mismo tiempo recapitulábamos nuestras reflexiones y enseñanzas. Cuando llegamos al pabellón 7, allí estaban ubicadas varias decenas de mujeres en lechos individuales separados a una distancia regular. Analizaba yo la fisonomía de las enfermas cuando me detuve en alguien que me despertó mayor atención. ¿Quién sería aquella mujer amargada de aspecto singular? Una vejez aparentemente prematura caracterizaba su semblante y sus labios tenían un rictus entre irónico y resignado. Los ojos hundidos en las órbitas y sin brillo eran defectuosos. Tuve una reminiscencia alarmante. Algo oprimió mi corazón. Bastaron solo instantes para que la individualizara en mi pasado. Se trataba de Elisa, la misma Elisa que había conocido en mi época de juventud. El sufrimiento estaba estampado en sus rasgos. No me quedaban dudas. Recordé perfectamente el día en que ella, de procedencia humilde, ingresó en nuestra casa traída por una vieja amiga de mi madre, que aceptó las recomendaciones que tenía y la admitió para las tareas domésticas. Al principio, el ritmo habitual, nada extraordinario. Después, la excesiva intimidad de quien abusa de la facultad de mandar y de la situación de ser servido por alguien. Elisa me pareció algo frívola. Cuando estaba a solas conmigo, se refería sin escrúpulos a ciertas aventuras de su juventud con las que estimulaba el desborde de nuestros pensamientos. Me vino a la mente el día en que mi progenitora,
me hizo justas advertencias. Decía que aquella intimidad no era buena. Era razonable que dispensáramos a la servidora generoso afecto, aunque convenía que nuestras relaciones estuvieran enmarcadas por un sano criterio. Mientras tanto, carente de sensatez, yo había llevado muy lejos nuestra camaradería. Agobiada por la angustia moral, algún tiempo después Elisa dejó nuestra casa sin atreverse a echarme en cara ninguna acusación. El paso del tiempo contribuyó a que lo ocurrido se redujera en mi pensamiento a un episodio fortuito de la existencia humana. Sin embargo, comprobaba que seguía vivo como algo significativo de mi vida. Tenía frente a mí a Elisa, vencida, humillada. ¿Por dónde habría andado la mísera criatura? Arrojada tan temprano al doloroso capítulo de los sufrimientos. ¿De dónde venía? En aquel caso no se trataba de Silveira, en relación con quien había podido repartir la deuda de mi padre. Esta deuda era exclusivamente mía. Llegué a temblar, avergonzado por la exhumación de aquellas reminiscencias, pero como un niño ansioso de recibir perdón por las faltas cometidas, me dirigí a Narcisa a fin de pedirle que me orientara. Yo mismo me asombraba de la confianza que aquellas santas mujeres me inspiraban. Probablemente nunca tuviera el coraje de solicitar al ministro Clarencio las aclaraciones que había pedido a la madre de Licias, y tal vez otra sería mi conducta en aquel instante si lo tuviera a Tobías a mi lado. Convencido de que la mujer generosa y cristiana siempre es también una madre, me dirigí a la enfermera confiando más que nunca. Con una mirada Narcisa me dio a entender que había comprendido todo. Comencé a hablar esforzadamente por contener el llanto, pero a cierta altura de la penosa confesión mi amiga objetó. No es necesario que continúe. Adivino el epílogo de la historia. No se entrega a pensamientos destructivos. Conozco su martirio moral por experiencia propia. Pero si el Señor ha permitido que volviera a encontrar precisamente ahora a esta hermana, se debe a que ya considera que está en condiciones de rescatar la deuda. Por mi parte, estaba indeciso, y al notarlo prosiguió. No tema. Aproxímese a ella e infúndale ánimo. Todos, hermano, nos topamos en el camino con los frutos del bien y del mal que sembramos. Esta afirmación no es un concepto doctrinario, es una realidad universal y he obtenido mucha utilidad de situaciones similares. Bienaventurados los deudores que están en condiciones de pagar. Como percibió entonces mi firme resolución de emprender el necesario ajuste de cuentas, Narcisa remarcó: anímese sin darse a conocer por el momento. Deje eso para después de haberla beneficiado exitosamente. No será difícil por el hecho de que se encuentra casi ciega temporalmente. Por las energías que la envuelven, identifico en ella la pena que caracteriza a las madres fracasadas y a las mujeres de nadie. Nos aproximamos. Tomé la iniciativa de la palabra cordial. Elisa se dio a conocer con su propio nombre y ofreció de buena voluntad algunas otras informaciones. Hacía 3 meses que había sido traída a las cámaras de rectificación. Interesado en castigarme a mí mismo delante de Narcisa, de modo que la lección se grabara en mi alma con caracteres indelebles, le pregunté: ¿cuál es su historia, Elisa? Usted debe haber sufrido mucho. Sintió la inflexión afectuosa de la pregunta. Sonrió con resignación y se descargó. ¿Para qué recordar cosas tan penosas? Las experiencias dolorosas siempre dejan una enseñanza, alegué. La desventurada mostraba una profunda mortificación moral. Meditó durante algunos instantes como quien relaciona ideas y manifestó: mi experiencia fue la de todas las mujeres livianas que cambian el pan bendito del trabajo por la hiel venenosa de la ilusión. En mi lejana juventud, hija de un hogar muy humilde, obtuve el empleo en casa de un exitoso comerciante,
Y fue allí donde la vida me impuso una tremenda transformación. Ese negociante tenía un hijo tan joven como yo, y a continuación de la intimidad establecida entre nosotros, cuando toda reacción de mi parte sería inútil, con una actitud condenable me olvidé que Dios reserva el trabajo a quienes aman la vida sana, por más faltas que hayan acumulado, y me entregué a experiencias dolorosas que no es preciso comentar. Conocí de cerca el placer, el lujo, las comodidades materiales y más tarde el horror de mí misma, la sífilis, el hospital, el desprecio generalizado, las tremendas desilusiones que culminaron en la ceguera y la muerte del cuerpo. Deambulé largo tiempo sumergida en una terrible desesperación, hasta que un día tanto rogué que me amparase la Virgen de Nazaret, que los mensajeros del bien me recogieron por amor a su nombre y me trajeron hasta esta casa de bendita consolación. Conmovido hasta las lágrimas le pregunté: ¿y él? ¿Cuál es el nombre de quien la hizo tan desdichada? Entonces escuché que pronunciaba mi nombre y el de mis padres. ¿Y usted le guarda odio?, pregunté abrumado. Sonrió apenada al responder: en la etapa de mi sufrimiento anterior, maldecía su recuerdo y experimentaba por él un odio mortal. Pero la hermana Nemesia me transformó. Para odiarlo debo odiarme a mí misma. En mi caso, la culpa debe ser compartida, de modo que no debo inculpar a nadie. Aquella humildad me sensibilizó. Tomé su mano derecha, sobre la cual, sin que pudiera evitarlo, rodó una lágrima brotada de arrepentimiento y el desasosiego. Escúcheme, amiga, le dije con profunda emoción. También yo me llamo André y necesito ayudarla. De aquí en más, cuente conmigo. Es su voz, dijo Eloísa ingenuamente. Parece la voz de él. Pues bien, proseguí conmovido. Hasta ahora no tengo una familia propia en nuestro hogar. Usted será aquí mi hermana del corazón. Cuente con mi devoción fraternal. En el semblante de la sufridora, su sonrisa amplia parecía iluminada. «Cuánto le agradezco», expresó al enjugar sus lágrimas. «Hace muchos años que nadie me habla en tono familiar, que me trae el consuelo de la amistad sincera. Que Jesús lo bendiga». En ese momento mis lágrimas se hicieron más abundantes y Narcisa me tomó de las manos maternalmente, a la vez que repetía: «Que Jesús lo bendiga».